Bien, vean, buenas noches. Vean la esquina superior izquierda que seguimos hoy en el tema 4. Bueno, esto hasta que termine la materia, que es lo único que nos falta. Hoy vamos a ver cómo hacemos algoritmo, pero cuyo problemática es con cadena de caracteres. Y hoy vamos también, aquí son de cadena de caracteres un poco, vamos a empezar las series matemáticas. ¿Qué son series matemáticas y cómo podemos imprimir las series matemáticas? Como 9 ejemplos, haremos lo que podamos hoy. Mañana continuaremos, mañana miércoles y así. Bien, entonces en este caso, vean ustedes, codificación de algoritmos. Vamos, estos son los temas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver acá. Vamos a ver estos dos. Estos dos que están ahí, que he señalado, son los que vamos a ver hoy. Algoritmos con cadenas de caracteres y algoritmos de series. De series, bueno, en este caso es imprimir la serie, que sería lo correcto. Una serie, bueno, van a ver qué es la definición de una serie y vamos a ver ejemplos de calcular serie. Imprimir serie. Bien. Mire, primero vamos a utilizar el azar. Esto es dos números que vamos a poner el PCI. PCI, aquí lo tenemos. Vamos a poner el título números azar. Azar. ¿Qué significa eso? Aquí vamos a buscar todo esto que están acá. Vean que aquí esto es para generar números aleatorios. Azar lo que hace es generación de números aleatorios y aquí está azar. Si se ponen acá, dice azar n, retorna un número aleatorio entre 0 y n-1. O sea, si yo pongo azar 200, está entre 0 y 199. Si pongo azar y entre paréntesis 1000, está entre 0 y 999. ¿Qué es lo que me dice esto aquí? Un número aleatorio entre 0 y n-1, que es el número que usted coloca entre paréntesis. Entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Aquí, es este que está aquí, nos dice lo siguiente: crear dos números al azar, N1 y N2, o sea que no hay que pedirle nada al usuario, por favor, entre el número 1, entre el número... No, son creados al azar, N1 y N2, de hasta 3 cifras y hallar. Después las condiciones, fíjense que aquí son estructuras de flujo condicionales, aquí en este caso que está aquí, estos son condiciones que nos imponen. Esa que está ahí. Con esos dos números tengo que decir, si N1 creado al azar es mayor que N2, entonces se resta a N1 el resto de N2. Pero si N1 es menor, entonces sumo esos dos números. Y si da la casualidad que es igual, que es bastante difícil, dos números al azar que los generes iguales, entonces en ese caso se multiplican esos números que aparecen ahí. Esa sería nuestra problemática del ejemplo número 1 con cadena. Bueno, esto no pertenece a cadena de caracteres, pero no sabía dónde ubicarlo y lo ubiqué aquí en cadena de caracteres. Aquí no hay nada de cadena de caracteres. Entonces acá, vamos a ir acá. Números al azar y lo que hacemos es lo siguiente. Los dos números son N1 igual a azar. Quiere decir, generamos un número aleatorio de hasta 3 cifras. Entonces le pongo 1000. ¿Por qué? Porque 1000 me genera un número entre 0 y 999. Pero como aquí no dice de 3, sino hasta 3 cifras, puede generar números de 2 cifras, de 10 hasta el 99, de 3 cifras, de 100 hasta 999. Porque son números al azar de hasta 100, hasta 3 cifras. Y en eso lo que hacemos es esta estructura de control de flujo condicional comparando, estas son las condiciones.
Entonces, esto aquí, al azar, y N2, igual, N2, igual, al azar, hasta 1000. Y ahí están generados dos números al azar, dos números aleatorios. Aquí, generando dos números aleatorios. Generando dos números aleatorios, N1 y N2. Entonces ahora vienen las condiciones. Aquí no se pregunta nada. Si N1 es mayor que N2, entonces, ¿qué se hace? Si N1 era mayor que a N1 le resto N2. Entonces aquí el resultado, la variable para el resultado va a ser a N1 le resto N2. ¿Listo? N1 le resto N2. Y voy a preguntar también acá, no importa, como es tan corto este algoritmo, no lo voy a hacer el óptimo. Control B, pero si N1 es menor que N2, entonces se suma N1 más N2. Y finalmente, si N1 es igual, cuestión difícil, que salga en dos números al azar, pero bueno, podría darse el caso. Si N1 igual a N2, pues se multiplican y ya con esto tenemos las tres variantes. N1 mayor que N2, N1 menor que N2 y N1 igual a N2 con las operaciones aritméticas que nos señala. Entonces aquí al final escribir y vamos a poner el resultado. Bueno, vamos aquí. Vamos a escribir quién era N1 y N2 porque como esto es al azar no hago nada con tener el resultado. Aquí sería N1 va a ser igual coma N1, correcto, y así mismo escribo N2, aquí, control C, control B, escribo N2 para saber cuáles son los números, para ver si hizo la operación correcta, N2, y escribir aquí, resultado, y aquí es res que fue el resultado de calcular, dependiendo de si N1 era mayor, menor o igual, resolver las operaciones esas aritméticas que aparecen. Y pongo, como es al azar, fíjense aquí no se le pide al usuario ningún dato. Son números generados al azar. Entonces, miren aquí. Escucha esto. N1, tengo que poner porque si me pone el resultado, ¿cuáles eran los números? ¿Qué hizo? N1 es 833, por lo tanto es mayor que N2, que es 429, y por lo tanto a N1 le restó, a 833 le restó 429 y ese me da 404. Vamos a volver. N1, 4, ahora N1 es menor, mire, 426 más 868 y lo que hace es sumarlo. Entonces aquí 14 llevo 1, 9 y 8 y 4, 12, que es el resultado que aparece ahí. ¿Listo? Pueden seguir reiniciando esto, que para que obtengan dos valores iguales, va a ser casi, bueno, 1 en 1.000.000. Entonces ese sería nuestro primer problema, números al azar, que se generan dos números aleatorios y dependiendo de los valores de esos números, pues realizo las operaciones como me indica ahí. Entonces, archivo, guardar como, en mi escritorio, esto era aquí así, tenía que números al azar, copiar, archivo, guardar como en el escritorio, y aquí le pongo pegar números al azar y lo guardo como un archivo de texto, guardar y listo. Ahí está guardado y vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí. Ya hemos visto este que está aquí, crear dos números al azar, vamos a ver el siguiente.
Pedir al usuario que introduzca su nombre y apellido y mostrarlo de forma invertida y en mayúscula. O sea, si pongo Pepe, pone Pepe, de forma invertida y en mayúscula. Fíjense, ahora sí trabajamos con cadenas de caracteres. Fíjense que en este caso vamos a emplear todo esto que es de cadena de caracteres. La longitud de la cadena devuelve en n la cantidad de caracteres que tiene la cadena. La cadena que yo pongo aquí, que en este caso sería el nombre y apellido. Y puedo pasar a mayúscula esa cadena poniendo la función mayúscula que retorna la cadena que yo le pongo aquí adentro en mayúscula. Y aquí, en este caso que está acá, retorna en R la cadena formada por los caracteres desde I hasta la J. Si yo le pongo, vamos a verlo en el ejemplo. Este es cadena invertida, mayúscula. Cadena, inversión y mayúscula. Cadena invertida y en mayúscula. O sea, acá, vamos a borrar todo esto que aparece acá. Vamos a poner escribir. Y le voy a poner entre su nombre y apellido. Nombre y apellido. Igual, espacio, sin saltar. Y así el usuario va a entrar eso. Y voy a leer nombre, leo nombre. ¿Correcto? Entonces, fíjense que aquí me decía que debía usar la longitud, cantidad de caracteres que tiene esto. Entonces, yo voy a poner acá que n va a ser igual a longitud de nombre. Longitud de nombre. ¿Y eso qué hace? Si yo, nombre. Longitud de nombre. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo entré aquí mi nombre y mi apellido, lo lee y entonces me dice, esto me devuelve la cantidad de caracteres que tiene nombre y apellido. Y entonces acá digo, para desde I igual a 1 hasta N, hacer, y hago lo siguiente. Entonces acá voy a escribir la cadena invertida. Aquí sería. La cadena sería desde 1 hasta N, este me sirvió hasta N, para saber la cantidad de caracteres. Y aquí escribir, y entonces tengo que poner acá subcadena, mírenlo ahí, subcadena, y me pone la cadena. ¿Cuál es? La cadena es nombre. Y desde I hasta la J. ¿Desde qué posición de carácter quiero leer y hasta qué posición de carácter quiero leer? Entonces aquí sería nombre, coma, aquí posición desde invertida, desde N menos I, voy a explicar eso, hasta N menos I. Y ahora voy a explicar qué es lo que hace eso. Y no puedo empezar en uno, porque si pongo, la cadena, supongo usted que el nombre tiene 4 letras. Entonces digo, aquí escribe el nombre, pero el carácter de ese nombre que está acá, y lo va a escribir invertido. 4 menos 1, 3. Va a escribir el tercer carácter. Cuando esto sea 2, 4 menos 2 va a ser 2. Va a escribir el tercero. Por eso hay que empezar aquí en 0. Empezamos en 0 para que cuando yo le reste aquí me escriba N, el último carácter. Y aquí igualito. Desde el último, va a escribir solamente el último carácter. ¿Correcto? Y en este caso, cuando se incremente a 1, si tenía 4 letras, sería menos 1,
3. Va a escribir el carácter que está en la posición tercera. Cuando esto aumente a 2, va a escribir el carácter que está en la posición 2 y así sucesivamente. Pero esto que está aquí, me lo tiene que escribir en mayúscula. Ahí lo invierte, pero si pongo esto que está aquí, me lo está colocando en mayúscula. Y ahí está. Este que está aquí en mayúscula, esto me devuelve lo que le decía, el último carácter, el antepenúltimo, el penúltimo, perdón, el antepenúltimo, y lo va pasando a mayúscula. ¿Correcto? Entonces, esto para que voy a poner escribir un carácter vacío para que cambie línea. ¿Correcto? Vamos a probar esto que está aquí. Aquí sería entre su nombre y apellido. Vamos a poner que se llama Luis Mamani. Luis Mamani. Perdón. Vamos a poner sin saltar para que no me haga eso. Escribir aquí sin saltar. Para que me ponga todo completo una sola línea. Ya dije aquí. Era Luis Mamani. Mamani y vamos a poner esta M en mayúscula. Aquí. No veo el insertar aquí. Nombre y apellido. Luis Mamani. Y míralo aquí, está invertida. Fíjense que la primera letra es Luis. Yo me la pone como última. L-U-I-S, el espacio, M-A, Mamani. Está invertida y en mayúscula. Yo le entré mayúscula y minúscula. Él la invirtió y la puso en este caso de esa forma que aparece ahí. Esta ya es, fíjense que yo le estoy poniendo acá, que es lo que tengo que emplear. Dice que la lógica es calcular la cantidad de caracteres que tiene nombre y apellido. Y después en mayúscula porque hay que pasarlo a mayúscula. Y después invertido y entonces tengo que empezar a obtener carácter a carácter desde el último hasta el primero. Que fue lo que ha hecho esto que está acá. Entonces esta que está aquí es en mayúscula. Eso, copiar. Y aquí archivo, guardar como en el escritorio. Y aquí es mayúscula, minúscula como texto. Guardar. Y ahí está guardado ya. Está guardado este ejemplo que está acá. Vamos a ver si está guardando. Aquí está. Números al azar. Cadena invertida. Ahí está. Y vamos a ver el siguiente. De cadenas también. Pedir al usuario que introduzca una frase y mostrar la cantidad de vocales que tiene la frase, así como la cantidad de palabras. ¿Listo? Ya, bueno, el dato es la frase. Yo le voy a dar resultado, cantidad de vocales A, I, O, U y la cantidad de palabras de la frase. Para ello utilizamos saber la cantidad de caracteres que tiene la frase y aquí retornar la cadena desde la posición I hasta la J para ir revisando letra a letra a ver si coincide con una vocal. ¿Listo? Entonces, que está acá, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, bueno, fíjense esto que está aquí. Aquí que me dice, en los resultados, cuando los resultados me piden cantidades de algo, ¿qué tenía que hacer? Crear un contador por cada algo. Entonces tengo que tener un contador para la vocal A, un contador para la vocal I, uno para la O, uno para la I y la U.
y un contador para la cantidad de palabras. Entonces voy acá y voy aquí. Escribir, aquí era entre una frase. Entre una frase, sin saltar, leer, y aquí frase. Y acá, lo primero que tengo que hallar aquí, bueno, lo primero que debió haber hecho era escribir los contadores. Contadores de la vocal. Contadores de la vocal y palabras. Contadores de las vocales y las palabras. Y en este caso tenemos cantidad de A igual a 0, cantidad de I igual a 0, cantidad de I igual a 0, cantidad de O igual a 0 y cantidad de U igual a 0. Y además, cantidad de palabras igual a 0. Listo, ahí tengo los contadores para las vocales y palabras. Aquí están las 5 vocales y la cantidad de palabras. Escribir entre una frase, leer la frase y ver la frase. La longitud que tiene la frase y desde I igual a 1 hasta N, que es la longitud que tiene la frase. Entonces ya esto aquí no me sirve. Y tengo que escribir entonces, hallar la cantidad. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Para la primera letra voy a decir aquí. Sí, en este caso, la subcadena. Sí, la subcadena de la frase que está en la posición I hasta I, o sea, el carácter, porque es de la posición desde hasta, que como quiero leer el carácter, para el que está en el primer carácter hasta el primer carácter, ese es ese mismo que está ahí. Subcadena, si subcadena es ese que está ahí, pero le voy a poner aquí mayúscula para evitarme tener que comparar mayúscula. Y eso que está ahí, si es igual a, si es igual a, entonces, fíjense, si no pongo mayúscula, la subcadena, supongamos que está en minúscula, y podía estar en mayúscula. Podía ser mayúscula o minúscula, entonces tendría que comparar. Si esta de aquí es igual a mayúscula y la otra subcadena o la subcadena que está en ese carácter es igual a minúscula, entonces incremento el contador de A. Pero si la paso esta a mayúscula, si está en mayúscula, no hay problema, la deja como está. Y si está en minúscula, la pasa a mayúscula y compara con una letra mayúscula y es una sola comparación que estoy haciendo. Entonces, cantidad de A va a ser igual a cantidad de A más 1. Esto lo repito. Control C. Control P. Y aquí es igual a E mayúscula. Y aquí cantidad de E igual a cantidad de E más 1. Y vuelvo aquí. Control B. Si la cantidad de la frase es AE, ahora va la I. Y entonces la cantidad de I igual a la cantidad de I más 1. Ahora va la O. Si mayúscula es igual a O, si es igual a O mayúscula, entonces cantidad de O es igual a la cantidad de O más 1. Y finalmente, control B, si es igual a U, entonces cantidad de U va a ser igual a la cantidad de U más 1. Y aquí, ahora, si el carácter, la subcadena, ¿dónde está? Aquí. Sí, la subcadena de la frase en I, I. Esa que está acá.
control C, sí, control B. Es igual a un carácter en blanco. Entonces, incremento la cantidad de palabras, porque las palabras van separadas por un espacio en blanco, ¿correcto? Entonces, cantidad de palabras va a ser igual a la cantidad de palabras más 1. Porque cada vez que me encuentro un espacio en blanco, que es lo que estoy señalando aquí, cada vez que me encuentro un espacio en blanco, quiere decir que ahí termina una palabra, ¿correcto? Pero aquí la cantidad de palabras tiene que empezar en 1, porque yo no empiezo con espacio. Normalmente se empieza sin espacio. Cantidad de palabras. Vamos a empezar con 1. Vamos a escribir una frase. Con el primer espacio ya me leyó una palabra. Aquí. Ajá. Entonces ya cantidad de palabras. Vamos a ver. Y al final, después que termine ese para, voy a escribir cantidad de A, cantidad. Escribir. Aquí. Cantidad de A va a ser igual cantidad de A. Igualmente, control C, 3, 4, 5 vocales y palabras. Cantidad de A, cantidad de E, cantidad de I, de O, cantidad de U y cantidad de palabras. Aquí A, E, I, O, U y cantidad de palabras. Vamos a probar esto a ver si funciona. Lo hice así, porque en definitiva aquí podía haber puesto sí, no, porque si entraba por aquí, ya, esta sí siempre tiene que quedar fuera. Pues si hay espacio, además aquí hay caracteres que son consonantes y que no son vocales. Entonces vamos a poner acá. Y vamos a poner aquí. La frase mía va a ser: el monito juega en su jaula. El monito juega en su jaula. ¿Listo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Ahí están. Cantidad de A, 3. 1, 2 y 3 A, correcto. Cantidad de E, 3 también. Una E, 2 E, 3 E, mira la E mayúscula. Fíjense que si es mayúscula también la cuenta. Ahora cantidad de I, la I de monito, 1. Cantidad de O, 1 y 2. Cantidad de U, 1 y 2, 3. A ver. Juega en su jaula. 3 U y 6 palabras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 palabras. Porque aquí ya incrementa, porque la última de acá ya no entraría en, no hay un espacio. La última ya se pone ya como que entró y ahí no habría un espacio para contarla. Por eso no empezaba en 0, empezaba en 1. ¿Bien? ¿Ven el ejemplo? A ver, preguntas de este ejemplo, que este ya un poquito más complejo. Lo que tienen que tener presente ustedes es esto que está acá, la de funciones de cadena, longitud, la subcadena, concatenar, eso la dimos en expresiones, convertir a número, convertir a texto mayúscula y minúscula para pasar. Estas son todas las funciones de cadena. ¿Sí? Y se las he puesto abajo qué significa. Entonces, este caso que está aquí, este sería cantidad de vocales y palabras, cantidad de vocales, palabras en frase. Copio. Aquí archivo, guardo como, aquí le pongo el título y aquí le pongo como archivo de texto. Guardar.
Eso está guardado. A ver, pregunta de este ejercicio en específico. Pregunta de este ejercicio en específico. Háblenme, señores. Si no, yo digo, está entendiendo perfectamente bien todo. Todos entienden y ya el examen final sí ya vienen ya, no es como el anterior, que eran dos problemitas de codificación muy sencillito, muy sencillito. Y aquí ya en el otro, en el examen final, ya vienen ya no solamente con estructura de flujo condicional, estructura de flujo repetitiva, viene también codificación con cadena, vienen con series y vienen con codificación tipo problemas, que eso es lo último que vamos a ver. No sé qué no entienden de aquí. Hábleme a alguien, porfa. ¿Se entiende eso? Yo, la verdad, ingeniero, no le entiendo cómo hay que hacer esa parte cuando hay que poner escribir o sin saltar o leer esa parte, la verdad que no Bueno, entiendo nada. ¿y por qué no pregunta? Si estoy diciendo, he insistido tanto, díganme, y nadie pregunta. Entonces, para mí, el que no pregunta es que está entendiendo. Entonces, tienen que preguntar. Profesor. Aquí, ¿qué me están pidiendo? Le estoy pidiendo aquí, primero, miren, vamos a explicar este ejercicio aquí. Dice aquí, pedir al usuario que introduzca una frase. Entonces, yo tengo que decirle, entre una frase y leerla. ¿Correcto? Por eso es que aparece aquí. Entre una frase y leer la frase. Entre la frase y leo la frase. Correcto. Pero fíjate que aquí me dice que yo había puesto en las pistas que cuando en los resultados se piden cantidades de algo, es un contador por cada algo. Y aquí hay cantidades de vocales, hay 5 vocales, 5 contadores, más la cantidad de palabras, son 6 contadores. Las vocales y la cantidad de palabras, contadores, las vocales y las palabras. Hasta aquí ya está todo explicado ahí por qué se hace todo eso. Ahora más hace falta saber la longitud. Yo tengo que recorrer esa frase, carácter a carácter. Tengo que saber la cantidad de caracteres. Y la cantidad de caracteres me lo devuelve esto. Fíjate que longitud retorna la cantidad de caracteres de la cadena S. Ahí cuando usted pone aquí en frase longitud, me da la explicación. Longitud devuelve la cantidad de caracteres que contiene esto. Y ¿cómo lo recorro? Con un para. Desde 1 hasta la cantidad de caracteres, voy analizando carácter a carácter. ¿Cómo analizo carácter a carácter? Con subcadena. Subcadena me devuelve el carácter que está en la posición I, de subcadena de la frase que está en la posición I, y para no hacer dos comparaciones, solo una, la paso a mayúscula. Y si es A, porque si no pongo mayúscula tengo que decir, mira, te voy a ejemplificar esto para que tú veas. Si no pongo eso que está ahí, tengo que decir si es igual a o si la subcadena, esta que está aquí, control C, es igual a la A minúscula, porque yo puedo, el carácter puede estar en mayúscula o en minúscula. La A puede venir, fíjate que la frase que puse yo, el monito, la E empezaba con una E mayúscula y las demás estaban en minúscula. Entonces, si yo no hago esa salvedad aquí de que pase a mayúscula el carácter que tiene la frase, y tengo que entonces comparar dos casos con la A mayúscula, o si la E minúscula, entonces también cumple. Las dos cumplen, ya sea que esté en mayúscula o esté en minúscula, es la vocal A. Pero si lo pongo que la pase a mayúscula, solo haga una comparación con la E mayúscula, porque esta que está aquí de la frase la pasé a E mayúscula. Fíjense que todo va por parte de la interpretación de lo que me están pidiendo aquí. Pedir al usuario que introduzca una frase. Luego tengo que escribir, escribir e introduzco una frase, ¿verdad? Y hay que leer la frase. Entonces, esa primera línea es aquí. Escribir y leer la frase. Pero, como yo les dije en las pistas,
que cada vez que tengo la resultada cantidad de algo, hay que poner un contador por cada algo. Aquí tengo 5 cosas que me están pidiendo, cantidad de las vocales, más la cantidad de palabras, son 6 contadores, lo que tengo que tener que son estos que aparecen acá. Por eso le puse acá contadores, las vocales y palabras. Este señor que está aquí en longitud, fíjense, si usted se pone arriba de longitud, dice longitud S retorna la cantidad de caracteres de la cadena que está entre paréntesis. Y si yo le pongo aquí frase, me va a decir frase tiene 32 caracteres y lo pone en N. Y desde 1 hasta N yo puedo recorrer carácter a carácter. ¿Cómo? Haciendo esto que aparece aquí. La subcadena me devuelve el carácter que está en la posición I. Por eso aparece ahí. De la frase, la posición I, ¿cuál es el carácter que tiene? I cuando está en 1, para el carácter primero. Pero cuando esto termina en fin de para, que vuelve aquí, porque hay que hacerlo hasta los 32 caracteres. Cuando I vale 2, me devuelve el carácter que está en la posición 2. Y así voy recorriendo yo todos los caracteres de mi cadena. Y lo estoy comparando. Si es la cadena, si es el carácter A mayúscula o A minúscula, entonces incremento los caracteres de A. Para evitarme que tener que esto mayúscula y minúscula, paso esto que está aquí a mayúscula. Y ya lo que me devuelve aquí es el carácter que está en la posición I de la frase, pero me devuelve en mayúscula. Y solo tengo que hacer una comparación. Y así voy incrementando. Y una vez que tengo esto, lo muestro en pantalla. Cantidad de A, cantidad de B, cantidad de C. ¿Capisci ahora? Esto estaba ya grabado. Aquí, a ver. Aquí, a ver si estaba. Cantidad de vocales, aquí estaba. Cantidad de vocales y palabras. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos, que esto está empezando facilingo. Deje que llegue la serie y los problemas, esto se pone un poco más complejo ya. Claro, ustedes también ya van viendo ya más ejercicios ya. Vamos a ver acá el siguiente. Pedir al usuario que introduzca un número de n dígitos y mostrar dichos dígitos separados por guiones en pantalla. Y validar, antes de hacer eso, si el número contiene la cantidad de dígitos especificada. Por ejemplo, si él me dice, voy a entrar un número de 4 dígitos y el número es 2582, yo le tengo que mostrar 2-5-8 y -2, que es lo que me está diciendo. Separado por guiones, los dígitos. Pero tengo que validar, porque si él me dice 5 dígitos y me entra este número, le digo, no, usted me dijo 5 dígitos y aquí solo hay 4. Y da error. Eso se llama validar. En este caso, validar la entrada. Entonces, ¿qué dato? Me tiene que decir la cantidad de dígitos y el número. Y dígitos que conforman el número. O mostrar error si los dígitos no coinciden con la cantidad del número. Entonces, fíjense aquí qué voy a utilizar. Convertir a texto n, porque me va a dar un valor numérico. Supongo usted que da 2582, yo lo pongo aquí 2582 y él me lo devuelve 2582, pero en forma de caracteres, entre comillas, correcto, que fue lo que estudiamos en representación de la información en la parte de las expresiones y demás. La longitud devuelve la cantidad de caracteres y este me retorna el carácter que está en la posición de la I a la J. Entonces, que hay que hacer acá. Usuario, aquí. Va a ser aquí. Cantidad de dígitos, cantidad de dígitos. Un número. Cantidad de dígitos, un número. Y aquí borro todo esto y le pongo acá, perdón. Y le pongo acá, diga, aquí, diga la cantidad de dígitos que tiene el número. La cantidad, que es lo que me está diciendo, de dígitos que tiene el número de entrada.
Diga la cantidad de dígitos que tiene el número a entrar sin saltar. Y aquí leo CD, cantidad de dígitos. CD, que es la cantidad de dígitos. Y ahora escribir entre el número. Control C, Control V, entre el número. Entre el número y leo aquí. El número es N. N. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya, aquí le estoy preguntando, fíjense que yo estoy haciendo lo que dice acá. Que introduzco un número de n dígitos. Tengo que pedir la cantidad de dígitos, miren los datos, la cantidad de dígitos que tiene ese número y el número. Entonces aquí ya. ¿Qué digo? Diga la cantidad de dígitos que tiene el número a entrar, leer cantidad de dígitos, CD, escribir entre el número y leo n. Ahora, si la cantidad de dígitos, perdón, voy ahora a pasar aquí, convertir a texto. Entonces voy a convertir a texto aquí, a una cadena, convertir a texto el número. Convertir a texto a quién, a el número n. Convertir a texto el número n. Si aquí me escribió, como bien dice aquí, el 2855, valor numérico, él lo va a pasar a carácter encerrado entre comillas. Y ahora, una vez que tengo eso convertido a texto, yo puedo decir acá, cantidad, aquí vamos a poner número, leer el número y aquí, por supuesto, el número. Convertir a texto el número. Y ahora voy a poner aquí, n va a ser igual a la longitud, la cantidad de caracteres que tiene K, que es el número, pero ya convertido a caracteres. Y aquí entonces tengo la cantidad de caracteres que tiene K. Y ahora lo recorro con un para i igual a 1 hasta n, hacer. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Para igual a 1. Hasta n, hacer. Ahora sí. El fin de para es ese, me parece. Desde 1 hasta n, porque n es la longitud, en realidad la cantidad de dígitos que hay, porque el número, que es un valor numérico, lo pasé a cadena, lo convertí en texto, y ese número está ahora encerrado entre comillas y es una cadena. Yo digo, ¿cuántos caracteres tiene esa cadena? Me dice n caracteres, y desde 1 hasta n lo voy a recorrer. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Aquí. Decir, si la cantidad de dígitos que usted iba a entrar es distinto a n, entonces le escribo que usted no cumplió. Me dijo que iba a entrar un número de 5 dígitos y me dio uno de 3. Entonces aquí escribir. Error. No coincide. No coincide la cantidad de dígitos que usted dijo que iba a entrar y con la que tiene el número. Porque n aquí me devolvió la cantidad de caracteres que tiene K, pero K es el número convertido en este caso a cadena. Error. Entonces acá, esto es control X. Si no es, si no, o sea que si es distinto de n, si es igual a n, perdón, aquí si es distinto es un error, pero si es igual a n, entonces voy a recorrer. Entonces en este caso que está acá,
voy a decir escribir. Escribir. Entonces aquí es cadena de cat, que es el número convertido aquí. Perdón. Cat desde y hasta ahí. Y coma y. Desde ahí hasta ahí. Escribir eso que está ahí. Y aquí me va a escribir el número, pero además de eso le tengo que colocar un guión. Aquí con un guión, y acá sin saltar. Sin saltar. Al final voy a escribir, que se borró. Ese que está ahí. Entonces, vamos a repasar de nuevo esto. Me está diciendo que me va a entrar la cantidad de dígitos, un número, y pues va a entrar el número. Y yo tengo que devolverle ese número separado por guiones. Entonces le digo, diga la cantidad de dígitos que tiene el número y me pone cantidad de dígitos igual a 4. Por ejemplo, igual que el ejemplo que estaba allá. Entra el número 2582, perfecto. Entonces yo convierto ese número a caracteres. Ya tengo el número 2582 convertido en caracteres. Y le digo cuántos caracteres tiene ese número convertido a caracteres. Tiene 4 caracteres. Ah, perfecto. Me dijo que iba a entrar 4 dígitos, número 4 dígitos, y en este caso entró 4. Entonces viene para acá. Pero si me dice que iba a entrar 4 y la longitud acá me da 5 caracteres y es el número convertido a cadena, quiere decir que no coincide con la cantidad, el número no coincide con la cantidad de dígitos dados. Y entonces, si coincide 4 y son 4, entonces ¿qué escribo? El primer carácter con un guión. Porque es lo que me está diciendo aquí. Muestra los caracteres separados por guión. ¿Estamos? Dice que aquí me dijo 4 dígitos. Aquí, supongo usted que dijo 4 dígitos aquí, escribió el número 2582. Él hizo esto, miren. Aquí, suponga que me dijo que eran 4. Ponen en comentarios, esos son 4 dígitos. Y leer el número, él me dijo que el número era 2582. Ese era el número. Entonces aquí lo convirtió a caracteres. Hizo esto. 2582. Eso fue lo que hizo. Y aquí la cantidad de caracteres, leo el 2, un carácter, el 5, 2 caracteres, el 8, 3 caracteres y el 2, 4 caracteres. ¿Cuántos uso? 4 caracteres. CD, 4 y 4. Si aquí es distinto, es un error. Pero como no es distinto en este ejemplo, para i igual 1 hasta n, escribió la subcadena, o sea, cat, que es igual al número, cat es el número, pero en caracteres. En la posición i, para igual 1 sería el 2. Para igual 2 sería el 5. Para igual 3 sería el 8. Y para igual 4 sería el 2. Y eso es lo que recorre desde 1 hasta 4. ¿Listo? Vamos a ver esto. Y vamos aquí a colocar. Entra la cantidad de dígitos a entrar. Voy a decir que es un número de 3 dígitos. Entra el número 296. 296. Ese es el resultado. Separado por guión 296. Vamos a hacer el otro, el que estaba ahí. Cantidad de dígitos 4. El número era 2582. 2582. Ahí está. 2582 separados. Vamos a entrar uno que no coincida. Va a decir, me va a entrar 5 dígitos y el número es 123. ¿Qué pasó? Error, no coincide la cantidad de dígitos con las que tiene el número. Con los que tienen el número. ¿Listo? Preguntas de este. Preguntas de este. Vamos. ¿Listo? Reluz, ¿tiene alguna pregunta? Reluz. Está claro, ingeniero. Perfecto. Se está entendiendo, ingeniero. Usted lo está entendiendo. Solís entiende. Tesia,
Te decía, ¿está entendiendo? ¿No tiene audio? No la veo con su micrófono. Te decía. Sí, lo hice. Perfecto. Solís, ¿entiende este ejercicio? Solís. Sí, ingeniero, sí, le entendí. Perfecto. Fíjense que todo viene en esto. Todo bien. Pedir al usuario que introduzca un número de n dígitos y después, por supuesto, escribir la cantidad de dígitos que tiene el número, leer la cantidad de dígitos y después escribir entre más número. Convertir ese número a cadena y decir cuántos caracteres. Y si no coincide la cantidad que me dijo él aquí con la cantidad de caracteres que tiene, entonces es un error, no coincide la cantidad de dígitos con los del número. No coincide la cantidad de dígitos con los que tiene el número. Y si coincide, entonces le digo, bueno, voy a recorrer carácter a carácter que viene siendo dígito a dígito, porque el carácter está convertido en número a caracteres, pero aquí cada carácter coincide con el dígito. Entonces, en este caso está aquí, en la posición 1, tenemos el 2. Cuando esto se incrementa a la posición 2, tengo el 5, la posición 3 tengo el 8, la posición 4 el 2, y ya no hay posición porque son 4, desde 1 hasta aquí, desde 1 hasta n, y n me dio 4, que era la longitud de carácter, y escribo ya aquí el ejercicio este. Entonces, esta es la cantidad de dígitos, número, copiar. Vamos aquí, archivo, guardar como, aquí sería control B, y esto sería en caracteres, perdón, en texto, guardar. Ah, llegamos a las series. Series. ¿Qué es una serie numérica? ¿Saben lo que son las series? Ustedes me imagino que lo habrán estudiado en bachillerato. Una serie numérica es una secuencia de números ordenados llamado término, entre los cuales hay una relación que se denomina razón, que hay que hallar, no descubrir, hay que hallar para completar, hay que hallar la razón para completar la serie. Miren este ejemplo que aparece acá, ejemplo 1. Si yo le digo los primeros, esto que está rojito chiquitingo aquí, a ver si puedo aumentar un poquito esto. Esto que está en rojito aquí son los términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Entonces en la serie siempre le dan una cantidad de términos y usted tiene que determinar cuál es la relación que existe entre esos términos. Una vez que hay esa relación y le dice, bueno, esos son para los 5 primeros términos, yo quiero que usted me muestre cuáles los 10 primeros términos. Y entonces, fíjense lo que dice debajo. En esta serie, note que la razón de crecimiento es 2, es decir, que para un término cualquiera, su valor es el anterior sumándole 2. ¿Verdad? Fíjense que para el segundo término es el término primero, que vale 1, este término vale 1, y el segundo término vale 3. 1 más 2 es 3. El tercer término es el anterior, más 2. 3 más 2, 5. El cuarto término es el anterior, que es 5 más 2, y así. ¿Listo? Bien. Este sería el proceso para estos que están acá. ¿Ya? Vamos a ver cómo sería esto. Aquí proceso, ejemplo 1, serie. Series EJ1. Serie ejemplo 1. Esta serie va a ser la siguiente. 1, 3, 5, 7,
y 9, coma, y después vienen los demás términos. De ahí yo tengo que deducir cuál es la razón. Entonces estoy viendo que siempre es el término anterior más 2. Entonces aquí digo, escribir entre la cantidad de términos que quiere ver. Diga la cantidad de términos a imprimir. Va a mostrar. Y aquí, sin saltar, y leemos la cantidad de términos. Leer n, que es la cantidad de términos. Bien, entonces voy a decir lo siguiente. El primer término, el término 1 va a ser igual a 1. El término primero va a ser igual a 1. Entonces aquí para y desde 1 hasta n, porque hay que mostrar los n primeros términos, hacer. Y entonces aquí el término, aquí, a ver, miren, la cantidad de términos sin saltar, leer n, escribir el término, aquí, escribir, vamos a ponerle t, escribir t, coma, aquí, que para acá escriba la comita acá, y al final sin saltar, para que lo escriba uno a continuación de otro. ¿Listo? Y entonces aquí, ahora, ¿qué hago? Incremento t, una vez que escriba, aquí va a escribir 1, que es el primer término, que tiene, yo le puse t igual 1, y aquí va a escribir 1. Pero después t va a ser igual a t más 2, se incrementa en 2, y cuando venga acá, para el segundo término era 1 que tenía, más 2 va a escribir el 3. Y la otra vez va a escribir 3 que tenía, más 2, 5. Y así va a escribir 1, 3, 5, 7, 9, hasta el 10º término. ¿Correcto? Porque dice aquí, si, perdón, si le pongo n términos, vamos a ver aquí para 10 términos. Dice aquí falta una expresión, escribir, diga la cantidad de términos, mostrar, aquí no, aquí sobra la coma, ¿verdad? Aquí es sin saltar sin coma. Aquí aparece. Entre la cantidad de términos, 10 términos. Y aquí aparecen los 10 términos. Siempre es el anterior más 2, que es lo que he puesto acá. Este que aparece aquí. Que la razón es 2. Así como aumentan el anterior más 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Bien. ¿Se entiende eso? Fíjense que ahora cambia la filosofía de esto. Ahora estamos hablando de series. Estamos hablando de serie. Bien, el término donde inicia la serie es 1 y escribe la cantidad de términos. Y yo digo, bueno, dame 10 términos. Entonces, escribir la cantidad de términos a imprimir, 10 términos. Entonces, desde 1 hasta 10, escribir el valor de ter, en este caso le decíamos ter, vale 1, que hemos iniciado la serie. Y a continuación, dentro del bucle se incrementa a 2. Cuando i vale 1, t vale 1, esto es más 1 es 3, t vale 3. Cuando viene el siguiente, escribe 3, lo incremento, escribe 5 y así. ¿Dudas sobre este? ¿Dudas sobre este? Pregunta. Por ahora está muy sencillo. Por ahora está muy sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este. Serie ejemplo 1. Ejercicio 1 de PowerPoint. Copiar.
archivo, guardar como, aquí le pongo el ejemplo 1 y como texto voy para el escritorio. Por el ejemplo, este era el primero. Ejemplo 2. Miren este. A ver. Este que está acá. Este que está aquí, miren los términos en rojito, chiquitico abajo, primer término 1, segundo término 2, el tercer término 3, el cuarto 5, el quinto término 8, el sexto término 13. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que une esos términos? ¿Cómo van progresando esos términos? Si yo pido 10 términos, ¿cuál sería el 7, el 8, el 9 y el 10? O en otras palabras, ¿cuál es la, el código para que me imprima los n términos cualquiera de esa serie? ¿Qué se observa ahí? A ver, los observadores. Reluz, ¿puede ver algo de eso? Vamos, háblenme. ¿Está en clase de Reluz? ¿Tesia está en clase? Sí, ingeniero. No, disculpa. ¿Cuál Es que ya es, había entrado en la computadora. cuál Sí, en es la celular. relación que usted observa ahí? Sería sumando 2 de atrás, perdón, de adelante hacia atrás, el 2 más 1 da 3, el 3 más 2 da 5, 5 más 3 da 8 y 8 más 5 da 13, no sé, algo así. Exactamente, esa es la relación. En esta serie nota que la razón de crecimiento se considera a partir del tercer término. ¿Por qué? ¿Por qué a partir del tercer término? Porque cualquier valor de la serie después del tercer término es igual a la suma de las dos anteriores. ¿Y por qué no puede empezar en igual en el término 2? No puede empezar en el término 2 porque anterior a este término hay un solo término, no hay dos términos. Y en uno mucho menos. Antes del 1 no hay ningún término. ¿Correcto? Por eso es que se considera que el bucle tiene que ser a partir del término 3. ¿Correcto? Entonces vamos a ver cómo sería esto. Este sería serie ejemplo 2. Serie ejemplo 2, que sería 1, 2, 3, 5, 8 y así. Y aquí se observa, diga la cantidad de términos a mostrar sin saltar. Aquí hay que hacer lo siguiente. Aquí tiene que ser a partir del tercer término. ¿Por qué a partir del tercer término? Porque término 1, término 2, término 3. ¿Por qué? Porque es el término que tiene dos términos anteriores. Y esa es la relación. Entonces voy a poner acá. El término antepenúltimo va a ser igual a 1. Y el término penúltimo va a ser igual a 2. Porque con relación al tercer término, es donde empieza ya a tener sentido, porque es dos términos. A partir de aquí ya siempre cualquier término tiene dos anteriores. Aquí no, aquí solamente tiene un término que es el 1. Y aquí ninguno. Entonces, a partir del tercer término, este que está aquí, este es el cuarto término, ya tiene ya dos anteriores. El quinto término tiene dos anteriores. Y a partir del tercer término ya existen dos anteriores. Ahora, para el tercer término, el término antepenúltimo es el 1 y el penúltimo es el 2. ¿Correcto? Y entonces aquí, a partir del tercer término, entonces acá escribiré
escribiré que aquí escribir t va a ser igual a término antepenúltimo más el término penúltimo. O sea, aquí sumaría 2 y 1, 3 y escribiría 3. Pero ahora hay que hacer algo. Fíjense que a partir de aquí, el otro término, el que era el término, ahora es el penúltimo. Y el que era el penúltimo para el 3 es el antepenúltimo. Entonces aquí, para el término penúltimo va a ser igual a TAP, el antepenúltimo, y el término... No, este es el antepenúltimo. El término antepenúltimo va a ser el que era antepenúltimo. Y ahora el término penúltimo va a ser igual a T. O sea, vamos a analizar esto. A ver. Aquí viene el término antepenúltimo 1 y el penúltimo es 2 con relación a este señor que está acá. 3. Entonces aquí para igual 3, a partir del tercer término, ya yo voy a escribir el término. Bueno, es que tengo que escribir estos dos que están acá. Estos dos que están acá. Tengo que escribirlo, si no, no aparece. Escribir el término antepenúltimo, coma, una comita, coma, un espacio, y aquí coma, y el término penúltimo. Coma, una comita y un espacio. Y esto sin saltar. Sin saltar. Listo. Entonces aquí me va a escribir 1 y 2. 1, 2, y sin saltar, aquí entonces va a sumar y me va a escribir 3, y entonces aquí va a ser el antepenúltimo, ahora va a ser el penúltimo, que es 2. Para el 5, el antepenúltimo es 2, y el penúltimo es 3, que era este que escribí acá, que este era el 3 acá. Vamos a comprobarlo. Vamos a decir que me muestre los 10 primeros términos. Ahí está, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 8 y 13, 21, 21 y 13, 34, 34 y 21, 55 y 55 y 34, 89. Son los 10 primeros términos que aparecen por ahí. ¿Listo? Pregunta. Ahí se terminaría ese ejercicio. Claro, porque yo dije 10 términos. 10 términos. Ay, perdón. Cantidad de términos, 10. Yo dije 10 términos. Tenía los 5 primeros, hasta el 8. 6, 13. 7, 21. 8, 34. 9, 55 y 10, 89. Ahí están los 10 primeros términos. Si le pido 12, iniciar. Si le pido 12, y aquí ya, de 89, 11, 144, porque 55 y 89 es 144, y 144 más 89 es 233. Están los 12 primeros términos mostrados ahí. ¿Listo? Este es el ejemplo 2 de serie. Está. Aquí. Ejemplo 2. Entonces, archivo, guardar como en el escritorio y se llama ejemplo 2. Aquí va a ser en archivo de texto. Guardar. Este fue el que vimos. Ahí está hecho. Aquí está aplicado. Término, se inicia la serie en término 3. Correcto. Este es como comentario. Pues aquí término se calcula. Entonces de igual 3 a 0. Y ahí está el ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Ejemplo 3. ¿Qué me pueden decir aquí? A ver, pónganse a pensar. ¿Qué me pueden decir aquí? ¿Cuál es la razón
de esta serie que está mostrando los 6 primeros términos. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Arriba. Los matemáticos pongan las neuronas a funcionar. Ojo que en el examen final sí salen series, sale algoritmo con cadena de caracteres, aparte de las estructuras condicionales y las repetitivas, sale codificación con cadenas, series y problemas, que ese es lo último que vamos a ver ya. Codificación de algoritmos en forma de problema. Si fulano de tal hace esto más cual esto, entonces cuánto ganará durante el año si se considera eso. Bueno, arriba, piensen, matemáticos, pongan neuronas a funcionar. El primer término 1, segundo término 4, tercer término 9. Y este es muy sencillo. Tan sencillo. Bueno, claro, ya cuando uno lo sabe, le es mucho más sencillo verlo. Pero arriba, a ver. Vamos, que nos queda un montón de series. Creo que no vamos a poder. Esto es hasta las 9:45. Hay tiempo. Arriba, ¿quién me dice esta serie? Vamos, los que matemáticos. A ver, ya se fue uno. Solí se fue ya de. No aparece Solí ya. ¿Qué pasó? Se asustó. Moisés, Reluz, Tesia, Heredo. ¿Qué me pueden decir de esta serie? Vamos. Señores, esta serie es el término elevado al cuadrado. Término 1, 1 al cuadrado, 1. Término 2, 2 al cuadrado, 4. Término 3, 3 al cuadrado, 9. Término 4, 4 al cuadrado, 16. Término 5, 5 al cuadrado, y así. En esta serie, nota que la razón es el valor del término elevado al cuadrado, y ahí está. Ahora, aquí, este es el ejemplo 3. Ejemplo 3. Y tiene aquí 1, 4, 9, 16, 25. Y miren qué sencillo es este. Esos son los 5 primeros. Cantidad de términos, leer n. Y desde i igual a 1 hasta n hacer sobra aquí escribir i elevado al cuadrado. I elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado, esto sobra. Y listo. Miren qué sencillo es este. Desde i1 hasta n, escribir el término viene dado por i, primer término, y 1, segundo, 2, 3, y así. Entonces, en este caso que está acá, término a mostrar 10 términos. Por supuesto, 4, 9, 16, 25. 6 al cuadrado, 36, 7 al cuadrado, 49, 8, 64, 9, 81 y 10 al cuadrado, 100, que son los 10 primeros términos. Miren qué sencillo estaba este. ¿Lo vieron? A veces hay que pensar un poco, ¿no? Serie, ejercicio 3. Control C. Este es muy sencillo. Guardar. Vamos a hacer 1 o 2 más. Vamos a ver este. Ya este ya es más complejo. Ya. 2, 1, 4, 5, 6, 9, 8, 13, 10, 17. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué puede pasar ahí? Piensen.
¿Ya han pensado un ratito? Bien, ¿qué pasa en esto? ¿Qué pasa en esto? En esto lo que pasa es que a veces la razón de la serie no es una sola razón. A veces hay una razón para los términos que son impares y una razón para los términos que son pares. Es este caso que aparece aquí. Fíjense, términos impares son 2, 4, 6, 5 es impar, 7 es impar, 1, 4, 6, 8, 10. ¿Qué parece ahí? Que los términos impares aumentan de 2 en 2. Sin embargo, los pares, 2, 4, 6, 1, 5, 9, aumentan de 4 en 4. Y 4, 13 y 4, 17. ¿Lo ven? Dice que en esta serie note que existen dos razones de crecimiento. La razón de los términos pares y la razón de los términos impares. Vea que la razón de los términos impares es 2 y la de los pares es 4. Aquí separado términos impares arriba, términos impares para que se vea mejor. 2, 4, 6, 8, 10 es la razón, que sería 2, 4, porque el número de términos impar, términos 5, 6, términos 7, 8 y aumentan de 2 en 2. Mientras que la de los pares, 2, 4, 6, 8, la razón es de 4 en 4. Entonces, esto aquí, ¿cómo se soluciona? Este es el ejemplo 4. Ejemplo 4. Y aquí sería 1, sería 2, 200, 5, 6, así. 2, 1, 5, 6, 9. 2, 1, 4, 5, 6, 9. Aquí hay más términos, pero vamos a dejarlo acá. Escriba la cantidad de términos, leer n, y aquí ahora, desde desde 1 hasta n. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primer término, aquí vamos a poner el término par, el primer término par. ¿Quién es el primer término? Es el 1. Esto es término 1, término 2, término 3. Entonces, el primer término par es este que aparece acá. Y el primer término impar, término IMP, va a ser igual al 2, porque este de aquí es el término 1 y ese es el término impar y es 2. Entonces aquí desde 1 hasta n hacer lo siguiente. Déjame borrar esto. Bueno, hacer lo siguiente. Entonces acá sí y mod 2. Tengo que bien qué término es el par y qué término es el impar, representado por i. Si mod 2 igual a 0, entonces, si mod 2 igual a 0, entonces aquí, el término es par. Entonces aquí, término par, y por lo tanto, el término es par y se incrementa término par. Voy a escribir término par, escribir, término par, EP, coma, EP sin saltar.
Insertar y incremento el término par. Se incrementa en término par más el 1, 4. Término par más 4. Y aquí, si no, el término es impar. Término impar. Y aquí escribir control C, control V, escribir término IMP sin saltar, y el término IMP se incrementa de 2 en 2. IMP de 2 en 2. De 2 en 2, esto sobra. Ya. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, tengo que interpretar lo que decía ahí. Bueno, primero la cantidad de términos y leo n. El primer término par es este, porque este es término 1, es impar. Término 2 es par. Este va a ser el valor del primer término par. Ese es valor del término par. Y este de aquí es el valor del primer término impar. Valor del primer término impar. Y listo. Entonces, si es par, escribo TP, que es 1, y el siguiente lo voy a aumentar, el siguiente par lo voy a aumentar en 4, que es este que está aquí. Perdón, es este que está aquí, porque este es el término 1 impar, primer término par es el 2, y el segundo término par es el 4. Entonces aumenta aquí en 4. ¿Listo? Vamos a comprobar esto. Aquí tenemos lo siguiente. Diga la cantidad de términos, 10 términos. Ahí está. 2, 1, 4, 5, 6, 9. Este término que viene aquí es 6 más 2. Ese término es impar. Aquí 9 más 4, 13. 13 más 4, 17. Fíjense que los impares. 2, 4, 6, 8, 10. Los pares. 1, 5 más 4. 9 más 4, 13, más 4, 17, son los 10 primeros términos. ¿Listo? Fíjense que este es el primer ejercicio que hacemos donde hay dos razones. Donde hay dos razones. ¿Qué hora es? Son las 9. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque hay mucho más ejercicio. Hay mucho más ejercicio, pero ustedes tienen que digerir todo esto que se ha dado hoy, que está denso. Tienen que digerirlo. Tienen que ver esto. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a